A ver, don Antonio, usted es perteneciente de aquí De la zona aquí de Relleno, de- de la comunidad de Pues Relleno. aquí nació. No, o vino- nada. Sí, como que era aquí, cerca, sí, por ahí. Claro, o sea, no es originario propiamente, pero vino de la Sí. carretera. ¿Cómo vino usted acá? ¿Desde qué edad más o menos? Bueno, aquí ya tengo como unos 50 años viviendo aquí arriba. No, más o menos. 50 años. ¿Y sus hermanos? Ellos también vivieron aquí, pero unos no viven aquí, pues están para otro lado, paternal. Y otros viven en Vicky. ¿Y usted llegó acá por motivos de estudio, No, trabajo? aquí, como aquí era la finca de mi papá, pues, ya aquí ya nosotros ya los venimos a vivir aquí. Y aquí los dejaron, aquí ya nos dieron este trocito de tierra por aquí, aquí ya los quedamos. Ya, y ustedes se asentaron aquí Sí. y empezaron a trabajar aquí. Sus padres vivían ustedes con papá y mamá, me imagino, Sí. ¿verdad? Sí, primero sí vivíamos ahí. Algo que nos puedan, así, que se acuerden de sus padres. Bueno, ellos vivían de la agricultura, todo éramos así, vivíamos del trabajo de la agricultura. Y han sido agricultores toda una vida. Y ellos les compartieron la enseñanza de la agricultura Sí. a ustedes también. Por ejemplo, en la agricultura, ¿qué nomás hacían? O sea, Nosotros haciendo los sembríos, sembramos el guineo, el verde, entonces los cacados y los cafés. Esa era más de antes era la mantención, más era se hacía de la cosecha de café. el café. Y ahora como de eso ya no existe, ya no hay nada. Porque ya la agricultura por ahí, mi papá tenía así una vaquita, pero poquita, ahí. Pero más tenía extensiones de cacao. Sí, más era el Cacao y cacao y el café. Cacao y Ese café. era ¿Cuál es la diferencia? ¿Del cacao no se extrae el café o el café es aparte? O sea, El café. el café es aparte. Sí, el café es aparte Y el cacao es- aparte. Entonces, y por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan del trabajo más o menos? Se despertaban, me imagino, temprano A las 5 de la mañana ya, a empezar ya a mi mamá ya trabajar. estaban las mujeres ya estaban haciendo el desayuno y ¿Ya? ya los hombres ya los botamos ya a las 5:30, a las 6 ya a afilar machete. Ya a las 6:30 salíamos a trabajar. Ahí trabajamos hasta las 5 de la tarde entonces. Por ejemplo, en los cultivos me imagino que solo trabajaban con el machete o Puro utilizaban... machete, ¿no? Entonces no se usaba nada de insecticidas que hay ahora, ni las motosierras, nada. Ahora ya era puro Puro machete y puro mano. machete. Fuerte, no. Y su familia también, o sea, me imagino todos sus hermanos también Todos, colaboraban en el Todos proceso. fueron criados. Me imagino que también han de haber tenido primos. Ellos también eran acentuados aquí Así todos, sí. y todos ayudaban en la agricultura. Todos Igual éramos así. Éramos son una familia agricultora. Sí, todos eran agricultores. unidos en el Sí, trabajo en y el trabajo. trabajaban con el papá y todo. Sus vecinos también, me imagino, se metían en ese aspecto. También, trabajamos así entre de la familia y los vecinos vivían por aquí cerca y ahí se unían ahí para trabajar. A la actividad. Y las relaciones, por ejemplo, de ahora con sus vecinos, veo que, por ejemplo, ustedes viven un poco, o sea, son un poco separados. Sí, pero estamos separados. Antes también era así. Así, antes había más lejos. Antes eran más lejos los Sí, vecinos. Claro, porque esto eran montañas, por lo que se dice, Sí, claro. Ya. y ahora ya no hay nada de eso. Y entonces, antes, por ejemplo, que era más lejos, ¿cómo hacían, por ejemplo, una reunión? O hacían... Sí, por ejemplo, allá mi hermana hacía allá, pues, sí. hacían por ahí una reunión, ya los mandaban a invitar y Nosotros de allá lo venían hacíamos por acá aquí y así. igual. O sea, no importaba la distancia, igual Porque, convivían. Más que todo por aquí hemos vivido entre familias. De familia casi aquí. Puros hermanos, nuestra fincita del finado, puros hermanos. ¿Y las relaciones familiares cómo son? Hasta ahora, Todo bien. Todos los días se contactan. Sí. no, bueno, No todos los días no, pero por porque lo menos. Es casi siempre, imposible. Claro, pues
pues en el campo se vive trabajando, tanto los varones como las mujeres también lo hacemos, Claro. ¿sí? Y creo que no hay tiempo para ir y venir todos los días, de vez en cuando. Después la relación entre hermanos hemos sido, Sí. nosotros hemos sido. Ellos han sido unidos hasta la Unidos. presente. Hemos sido unidos. ¿Me podrían decir cómo se conocieron los dos? Nosotros hemos sido como quiera de por aquí Sí, mismo. pues ella vivía Ah, más para. más adentrito por allá. para allá, la de allá. Igual hemos Y sido. ahí ya, después ella salió ya a la escuela, aquí a Piquigua, pues ya la escuela ahí. Y yo nomás estudié hasta cuarto grado. Como era de antes. Antes no estudiaba Claro, antes no acá. se... Y ahí ya, ella estaba estudiando ahí y ya por ahí los conocimos. Ya por ahí. ¿Cómo les llegó a enamorar? Esos secretos no se A dicen. los Secretos son secretos. Aún Ya, quizás no existan ya. ya necesito, porque ahora, ya antes no es como ahora, porque ya desde el texto desde de la escuela ya le enseñan. Y antes no, pues antes ni los Ay. padres, a uno los padres no eran rígidos. Una Teníamos- niña mujer que iba a andar. Ya nosotros ya los dejaban andar, era como casi de los 18 años para adelante, ya a los 16 ya era que uno empezaba a andar. Sí, a salir de Usaba ahí. cartitas, ¿cómo le... Así como dice la canción con la piedrita, como que. Así eran de antes los novios, pero ahora Ahora es las diferente. chicas se van diferente. con los novios, Andan. llegan. Antes me imagino que el proceso era mucho más formal. Incluso sí. don Fermín, por ejemplo, me estaba comentando que se hacía la petición. O sea, se hacía la petición a los padres para poder casarse. Sí, para y, poderse casar. Que ahora ya no, pues. O para unirse, pero ahora Sí, otra pues, si petición. no quería casar, ya a veces ya le hablaban entre los padres, ya le decía pues, que se iban a unir, bueno, ya le aceptaba el papá de la muchacha y el papá del muchacho ya, que se unen nomás, ya no pasaba nada. y don Antonio, ¿usted hizo la petición por doña Carmen? Sí, nosotros nos casamos. Sí. ¿A qué tiempo? Ay, cuerpo. La verdad que yo, entonces no era como ahora, pues ya una mujer ya está para dar a luz, ya la llevan al hospital, a las clínicas. Y entonces en su casa ahí estaba, si le tocaba dar a luz solita, ahí daba a luz solita. Sí. No acudían a la partera. No, Nada, pues, ya. cuando Esa- se había el tiempo de que Sí. la fueran a ver ya, Sí. pero si le tocaba a La una. comadrona le decíamos, pues se iban a ver, pero cuando no había, a veces estaban lejos. Vivían lejos, Porque todas- ya no todas- alcanzaban a ir a Todas no ver. eran las mujeres todas no eran las que sabían ese trabajo. Y una vez que tuvieron su hijito, sí han de haber cogido padrinos para el bautizo o algo así. Así pues. ¿A quiénes más recurren para coger partido? O sea, ¿en qué se fijan para coger un compadrino? Según las amistades que Las tenía amistades, de los amigos, y entonces ya de ahí ya uno ya Las las personas mayores para. Pero, ¿y el proceso de bautizo, por ejemplo, o sea, ustedes hacían una celebración después del bautizo? O... 9 veces por ahí. De A repente veces se por había ahí, eso, pues, pero ya entonces en la no. reunión después del bautizo, pues ya uno se toma su cervecita por ahí, ya eso, Los ya varones, por Ay. los varones. ¿Sí? ¿Qué influencia ejerce el padrino al niño? Ah, ¿Qué influencia tiene el padrino sobre el niño? bueno, porque ya el padrino ya lleva una responsabilidad también. Claro, es lo que digo. ¿Qué responsabilidades más o menos se le da Sí, al padrino? a cualquiera para dar una ayuda, alguna Claro, cosa, sí. aconsejarla. Sí. Usted, doña Carmen, ¿cómo ve actualmente el rol de la mujer dentro de esa comunidad? Para mí, bien. O sea, ¿le ve que tienen mayor influencia o se dedican como tradicionalmente solo a la casa, a atender a los niños? Para todo? mí, yo digo bien porque, ya le digo por aquí, nosotros pues vivimos aquí solos como quiera. Ya. Mis nietos vienen, nosotros estamos con ellos van viendo, ellos si les toca que comer, comen, y así. A veces hay 4, a veces hay 5 nietos. Y... Hay veces, como hay veces, tenemos la casa llena, sí, Pero- están unidos. Por ejemplo, ¿usted nos puede contar cómo
cuando usted era un poco más joven, cuando tenía unos 17, 18, ¿cómo eran las relaciones con su padre y su mamá en ese Mira, entonces? lo veo bien, porque yo soy la Ella- única. Ella era solita, ella no. Ah, usted era la única hija. Sí, no tuvo más hermanos. Pero aún así, siendo la única hija, usted se pudo casar y todo. Sus padres nunca tuvieron inconveniente en ese aspecto. No. No, todo tiene de acuerdo. Y Ya les cuento, pues los padres de antes eran tan cuidadosos con las hijas. Uf. Claro, y más, o sea, desde mi percepción creo que el hecho de que si están solos y es única hija mujer, por lo general siempre es que esté al cuidado de los papás, pues. Sí. Por eso era mi pregunta de si es que hubo algún inconveniente que se casaran o algo. y que ya lo casamos. Dentro de la comunidad, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que se presentan? Uf. Ahora, La gripe, ahorita ya, ejemplo, ya en la edad de nosotros ya los huesos. la artrosis. ¿Cómo se llama? Diente, el reumatismo es de otro, pues. Sí, Sí, la artrosis porque de otro. ya te Pero a ustedes en este clima les da artrosis y artritis y esas ¿Por cosas. qué no? Sí, O sea, porque lo que yo tenía entendido que en climas cálidos o sea, no es tan propenso que te dé ese tipo de enfermedades, porque el clima se supone que te acopla los huesos. Ajá. Entonces, por eso me preguntaba, o sea, pero me imagino que también por el trabajo de la agricultura. porque sí, pues, uno todo el día. Por ejemplo, ya antes pues no trabajamos al machete, desde algo estamos a las 7 de la mañana estamos trabajando y ayer a veces estaba lloviendo todo el día y Mojado mojado todo el día, hasta las llegar a las 5 4 o 6 de la tarde que ya uno llega a la casa a reposar, ya llega a descansar. ¿Ustedes cuando se sienten enfermos también asisten al hospital o al curandero? ¿Hay algún No, curandero? la- salud. Centro de salud, Centro de salud. ¿Que utilizan la medicina que les recetan ellos o tal vez alguna planta de aquí que les pueda bueno, contribuir aquí a- sí hay planta que uno utiliza, pero uno ya... ¿Cuáles son las más comunes que utilizan? Las plantitas. Claro. Uy, hay la ruda. Por ejemplo, aquí yo tengo la ruda, el alcohol. Por ejemplo, a la ruda, ¿para qué le utilizan? Lo utilizan para el dolor y también los dolores del estómago, cuando así ¿Ah, sí? están. Sí. Oregano, Orégano. También he escuchado que es para la energía la ruda, ¿verdad? También. O sea, le ponen la portita para que todas las malas energías Sí, absorba la las ruda. energías no entren. Para tantas cosas. Aquí hay plantas que uno las carga en los pies y no sabe ni Ni para qué qué. contenido tengan esas plantas. Sí. Los que uno más reconoce. Y, por ejemplo, ¿ustedes tienen alguna dolencia? ¿Acuden directo al hospital? ¿O a veces sí, ¿no? Uno va a las clínicas, en las autoridades, pero, y no vamos al hospital. cómo hacen para trasladarse hasta el hospital? Ya aquí ya salimos, buscamos carro para ir, ya salimos afuera. Claro, por vida. ahora. Y Ahora la antes vida. que Ya antes no, pues ya antes era, de aquí había que salir a San Vicente bestia. en bestia, a El hombre de caballo. bestia. Y no salíamos por acá, Era salíamos a difícil. canoa. Y antes era, ahora todo es Yo cuando Todo pavimentado incluso ahorita. sí, por ahí Asfaltado. carretera, empiedradas, Cuando mi último hijo, yo de aquí salimos a San Vicente ya para. sí, de y aquí íbamos al el invierno. hospital. El Me invierno. tocó de Y cada pleno a pie, invierno, marzo. ir a pie de aquí hasta afuera. Eso De era aquí nos difícil. fuimos a las 3 de la mañana. A pie. Y de allá para acá ya cuando me paré, porque ahí me hice la cesárea, ya era en hamaca, como se le llamaba, Ya. que uno se la Ya llevaba la en traía hamaca. en ama. Sí, oiga, todo el día caminando, Todo. con plenos lodos, bestias y personas. Está qué terrible, ¿no? Sino que la gente era unida. Pues. Ya uno ya decía, voy a ver a mi señora allá, que está operada. Y los vecinos, digamos, de a 10, 20. De a 10. Algo así, tantas cosas que hacían. Habían personas que se sabían muchas cosas lindas de eso. Nosotros teníamos un tío, señor Gira, que se amanecía cantando y sí que sabía verso, cantaba.
era consumir. Tal vez canciones tradicionales que se acuerden, tal vez de... Claro, algún pasillo, por ejemplo, que ustedes digan que representa puta, sus mejores fiestas ahí, una que siempre se acuerden ahí, ya sea de No Julio puede faltar en Jaramillo las al... fiestas. Yo Ah, para ya, mí pues. es Julio Jaramillo. La música de Julio Jaramillo. Sí, ya sé, Por ejemplo, contante. ya antes pues, la gente más alegre Playita Mía, era la gente que Sí, era la música más antigua que hay. chica linda, así como todo Y eso. ahora ya casi no se oye esa música, ya la juventud de ahora no quiere oír esa música. Por ejemplo, en las fiestas que ustedes frecuentaban en sus épocas de 25 años, digamos, Sí, ¿qué se hacía en sus fiestas? como se decía de Digamos, la música. sí, ¿qué música se tocaba? Era no fue ir al pasillo, Corrido, bolero, corrido, tango, todo eso. sí. Y ahora ya la juventud de ahora ya no. La juventud enamorada era el pasillo. Ajá. El pasillo, cuando había un pasillo, todo. Ahí sí, pues ahí era en los pasillos que se enamoraban. Que agarraba la pareja de acá. Sí, pues la jalaba al pecho el bolero. El bolero era ahí dormidito. Era la forma de conquistar en ese Sí, entonces La ahí. única forma. Ayer, Entonces la única forma de conquistar era saber bailar. saber bailar ahí. O tocabas guitarra o bailabas. Sí, pues con guitarra nomás. Y bailamos era con guitarra. ¿Y cómo era ese proceso? O sea, digamos, iban a las casas tipo serenata. Ah, sí, sí hacían eso de tipo serenata. Sí, pues así se hacía eso. Pues y a veces ya decían, pues, en tal parte van a hacer un baile, una fiesta, ya uno se iba para allá y ahí iban los guitarristas y ahí ya. Y por ejemplo, ustedes, él es su nieto, ¿verdad? ¿Viven con él? ¿O está por vacaciones a...? No, No, ellos viven aquí a la ellos viven aquí cerquita y él más plata van y aquí. vienen, Estos son dos mellizos, ya uno es no son mellizos. Y tuvieron 4 hijos, ¿no? Y sus hijos ahorita, el uno vive aquí, Sí. el otro vive en Piquí, los otros 2, el otro vive en San Vicente, las mujeres. pero no es que estén tan lejos de ustedes. No, y aquí todos los días, todas las semanas vienen. Todas las semanas nos visitan. Nando nomás fue una de las. Ahorita nomás se fue uno. Todas las semanas vienen. Y ya, Vienen a visitarles a ustedes. sí, Igual si no vienen, ya están con. al Sí. teléfono se llaman a ver cómo El están. día que no llegan, la semana que no llegan, nos están llamando Sí, para que ver cómo alguna están. enfermedad por ahí mismo ya están aquí. Pero ustedes, gracias a Dios, han tenido bastante han compaginado bastante con sus hermanos y todavía están en contacto, ¿no? Sí, Todavía. todavía. Y usted, cuando era más joven, también trabajaba en la agricultura, ¿verdad? Claro, ¿Qué hacía en la agricultura usted? las mujeres ayudábamos al papá o a la mamá, porque las mamás también se iban. ¿No? Ya. ¿Sí? Por ejemplo, No iba en atrás. cosecha de café, pues ¿Ese café? las mujeres iban O a las mujeres se iban iban a de hacer trabajo. café. ¿Pero también iban con el machete o ya en...? Bueno, sí, había A una muchas que que sí sí. iban cargaban el machete y otras iban nomás a coger café. Por ejemplo, mi mamá, ella era el machete con... Y yo como era sola, sí. Por ahí andaba nomás de lejito. Sí. Pero nunca dejaban sola a uno, ¿no? Y la hija mujer nunca la dejaban sola. Nunca le dejaban solo a Nunca usted. le dejaban sola. ¿Con quién le dejaban? ¿Con quién? Y a mí, por ejemplo, me cargaban donde yo andaba. A donde ellos estaban, usted iba con ellos. Y cuando no podían, me imagino que con un vecino, con alguien. A los abuelos. Mm. Abuelos y
para dejarle a un vecino debiera de ser demasiada Confianza. ay, confianza, sí, ¿no? ¿Y usted esa protección que le brindaban sus padres, le veía como algo positivo o negativo? Positivo. ¿Y a ustedes, por ejemplo, a sus hijos, a sus 2 hijas mujeres también les cuida de esa forma? La misma cosa. Y aún con mi nieta quiero ser igual, pero ya no se puede. Ya son otros Ya, tiempos. ya no, no me ya encargo. son cuestiones de la madre. Ya no se encargan los nietos también. Pero, ay, yo quisiera que fuera así como me crió mi madre a mí. Principalmente las niñas mujeres. Aún criamos una aquí de un hijo mayor. Así, casi con mi tradición. Por ejemplo, de esa tradición de cuidado, ¿qué es lo más positivo o qué es lo mejor que usted puede rescatar de eso? ¿Qué enseñanzas le ha dado a usted, por ejemplo, que le hayan cuidado tanto sus padres? Así, pues a comportarse bien con los mayores, a no ser agresivo con las personas mayores en la casa, así tantas cosas. Enseñaron. Es que si eran otros tiempos, no. Ya no hay nada de ese tiempo. Ahora nosotros ya para la juventud ya como una cosa como pasada, yo digo para eso. Sí, porque ya nada quiere ser. ¿Cómo perciben, por ejemplo, ustedes a la juventud actual? Y ahora la juventud de ahora.